realmente un poco más de lleno en algunas cosas que son de trascendental importancia para nosotros poder entender lo que es el Nuevo Testamento. Y es bueno comenzar de la misma manera que nosotros lo hicimos cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, y es hablando del canon bíblico. Y eso es importante que uno entienda cómo es que esto hoy viene a ser el canon bíblico. ¿Y qué es el canon bíblico? ¿Qué significa eso? Son las cosas que nosotros vamos a estar hoy analizando para que nosotros podamos realmente ubicarnos y saber cómo es que tenemos hoy en día un libro como este llamado la Biblia. Una fundación conocida dentro de lo que es el pueblo cristiano y de mucha confiabilidad, una fundación bíblica de interpretación, nos ha dejado este comentario para que los creyentes realmente tengan confianza en los libros que están leyendo, y a medida que vayamos estudiando aquí van a ver que sí, que hay una gran seguridad para nosotros decir realmente estos libros que estamos hoy leyendo son la palabra inspirada por Dios. Y una cosa importante es entender que en cada una de las letras que usted está leyendo en esta escritura no fue casualidad. Dios estuvo en medio de todo. Fue Dios quien permitió las ocasiones y utilizó los hombres para que realmente reunieran estos libros de una manera muy especial, confiable, segura, para que usted y yo hoy podamos decir con toda seguridad que este libro es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Y qué agradable es usted poder sentarse con tranquilidad en su casa, analizar y leer cada palabra y decir: Señor, gracias por estas palabras, gracias por estos principios de vida que, aunque el mundo no lo entienda, tú lo hiciste para protección de tu pueblo, para cuidado de cada uno de nosotros, para saber cómo lidiar con nuestro débil cuerpo, el cual se inclina al pecado. Dar gracias al Señor cada vez que nos sentamos y nosotros podemos leer siquiera un verso bíblico. Solo un verso bíblico que nos ayuda a decir: Señor, es tu palabra, es lo que tú escribiste para que nosotros confiáramos en ella y nosotros podamos dirigir nuestras vidas. Este comentario que deja esta fundación de interpretación dice lo siguiente: dice, ningún cristiano, con su confianza en la obra providencial de Dios y siendo bien informado sobre la naturaleza de la canonización de la palabra de Dios, siendo informado sobre todo y mirando lo providencial de Dios en todo lo que ha estado ocurriendo, ellos dicen, no debe tener ni dudas ni sentir inquietudes sobre la confiabilidad de la Biblia que ahora tenemos. Yo creo exactamente eso. Y tengo esa confianza plena en que realmente lo que estamos leyendo hoy es la palabra de Dios. Claro, a mí me ha ayudado bastante ver, investigar y ver cómo era el procedimiento en ese entonces para poder ellos elegir estos libros que hoy usted está leyendo. Y es importante que nosotros también entendamos, bueno, tenemos algunos libros, pero ¿por qué algunos sí y otros no? Eso vamos también a estarlo analizando. Como dice Arturo, aquí ya hemos visto el tema de la inspiración de la Biblia, así como la confiabilidad de las copias manuscritas que tenemos al día de hoy. Y el tema de la inerrancia de la Biblia. ¿Se acuerdan que analizamos todo eso? Lo analizamos incluso también antes de estudiar el Antiguo Testamento, y ahora también volvemos otra vez a analizar estas mismas cosas, pero con una dirección y un propósito diferente, porque ahora es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tuvo sus complejidades y aunque fue mucho más rápido y más fácil llegar a una conclusión, realmente debemos ver cómo fue que se hizo, porque ya los apóstoles estaban citando las escrituras y las únicas escrituras que tenían ellos en ese momento eran las del Antiguo Testamento. Entonces, ahora,
que cómo es que nosotros hoy podemos decir que estas escrituras, como son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta llegar a Apocalipsis, junto con todas las cartas que Pablo y Pedro y la de Santiago, todo esto fueron escritas, y decir cómo llegó esto a ser, y tener la seguridad de que también son libros inspirados. Porque en el Antiguo Testamento podía ser mucho más fácil, ya que fueron directamente cartas dadas a los profetas, o palabras dadas a los profetas para que ellos realmente la dijeran al pueblo, y sus palabras también después de ahí fueron escritas como inspirada, como voluntad de Dios, en honor al profeta que Dios había utilizado, y Dios dejó su palabra a través de ello. Por eso es que nosotros podemos decir que fue mucho más fácil poder tener una seguridad de estas escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, no pasa lo mismo en el Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos a ver en nosotros a medida que vayamos avanzando. Es posible que ustedes tengan preguntas, las pueden hacer, y podríamos decirle, bueno, si esta se define más adelante, yo simplemente podría decir, bueno, vamos a estudiarla más adelante, mantén esa pregunta ahí, pero a medida que vayamos avanzando queremos ir paso a paso debido a la importancia y la necesidad de que nosotros podamos entender lo que es este canon bíblico. Para comenzar, mis hermanos, debemos claramente tratar de definir lo que es esta canonicidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra canon? ¿Alguien quiere leer ese párrafo que está ahí? ¿Alguien quiere hacerme ese favor de leer ese párrafo? Alguien que lo tenga puede leerlo. El micrófono está por ahí cerca. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo va a leer? Quiero que alguien lo lea para que todos tengamos por lo menos un involucramiento en lo que estamos haciendo. La palabra canon, esa parte de ahí, después del primer título de la canonicidad que vamos a analizar ahora. ¿Lo tienes? La palabra canon proviene de una palabra hebrea que significa caña o junco. En hebreo, canet, en griego, canón. La caña consistía en la vara con la que los antiguos medían. Así que el significado de la palabra caña evolucionó a patrón, regla o norma. Se les reconoce a Orígenes el uso de la palabra canon para detonar el patrón por el cual medir o evaluar. Así que al hablar de las escrituras, el canon se refiere a una lista de libros oficialmente aceptados. Eso es lo que significa canon. Y es interesante para nosotros entender que esto consistía en una vara de medir. Simplemente eso. Pero las palabras evolucionan y tienen significado tal como pasa hoy en día, que si esto significa medida, ahora nosotros hablamos de medida para verificar y ver realmente lo que es esas palabras que hoy nosotros leemos con seguridad, ya que evolucionó a la palabra patrón en tiempos de Orígenes. Dice, esto es como un patrón bíblico a seguir donde Dios ha hablado, y esto es lo que Dios quiere que nosotros leamos. Con esto se quería dar a entender de que estas palabras eran realmente la guía para la iglesia. La guía para la iglesia. Cada palabra de estas fueron dadas por Dios para que los hombres realmente la tuvieran como regla, como norma, como medidas a seguir. Como medidas de precisión. ¿Se entiende? Todo esto fue lo que se quiso involucrar con estas palabras. Es lo mismo cuando usted dice, bueno, yo tengo que tomar medidas en esto. Pero, ¿medida qué es? Medir es medir con una cinta, tener esto, pero tengo que tomar medidas en esto. O sea, tengo que estar seguro de lo que yo voy a hacer o voy a decir. Es lo mismo que pasa aquí con esta palabra que se le atribuye a las escrituras para hablar del canon bíblico.
De ahí que también algunos, para decir e instalar como patrón, como ejemplo a una persona, la Iglesia Católica ha decidido hacerlo con personas y dicen, hemos decidido canonizar, ¿han escuchado eso? A la persona tal. De la misma palabra traen esto, para hablar de un patrón, de una norma, de una regla, de alguien que sobresale y alguien que realmente debe ser tomado como ejemplo. De tal manera que para poder decir que este libro es la palabra de Dios, lo que hicieron fue que reunieron los libros que Dios había inspirado y le llamaron, esta es la norma, esta es la regla, esta es la medida y este es el canon bíblico a seguir. Ahora nos entendemos lo que significa eso. ¿Tiene sentido? Eso viene de ahí. Y es importante que nosotros hoy tomamos la misma palabra directamente del griego y no del hebreo para hablar de canon, ya que la palabra caña o medida viene del hebreo ganet, pero al traducirse al griego y el griego dominar prácticamente todo el Nuevo Testamento, se decidió tomar la palabra del mismo griego y decir, este es el canon bíblico que nosotros debemos de seguir. La canonicidad entonces fue un proceso histórico mediante el cual el pueblo de Dios testificó cuáles libros que ya se habían recibido como palabra de Dios eran inspirados por el Espíritu Santo para que fueran formalmente reconocidos como parte de las Sagradas Escrituras. Noten esto, el pueblo de Dios aquí dice, ha decidido, pero ¿cómo pueden ellos decidir? Y esto es el asunto, esto es lo que nosotros tenemos que analizar acá para ver cómo fue que ellos pudieron llegar a esa conclusión. Y esto realmente no es que la iglesia al declarar un libro canónico lo hizo, al declarar un libro canónico lo hizo palabra de Dios. Más bien, el proceso de canonicidad reconoce cuáles libros son la palabra de Dios. O sea, hay un proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner atención hoy aquí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió para que nosotros hoy podamos tener la seguridad de que este libro es la palabra de Dios? Tuvo que tratar la iglesia de Dios, los hijos de Dios, los hombres que Dios escogió, tratar de ver una señal definitiva para que un libro pasase a formar parte del canon o la Biblia, como usted le quiera llamar hoy en día, y hablar de su inspiración. Tuvo que pasar por un proceso. Por eso le pregunté al principio, ¿ustedes leyeron todo lo que es este capítulo? Porque si han leído este capítulo sabrán de qué estamos hablando, sabrán de qué se trata y ya podrían incluso ayudarme a dar la clase aquí, que eso es lo importante cuando usted en su casa lo analiza, lo estudia, entonces todos participamos y llegamos a una conclusión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a entrar ahora en algunas cosas importantes que analizar para que nadie se confunda al analizar esta tabla siguiente. No sé si todos lo tienen ustedes ahí, la figura 4.1. Eso es sumamente importante analizarlo ahora. Y de aquí, si surgen preguntas, mis hermanos, háganla porque es importantísimo. Esta es una tabla que ha servido a la iglesia por muchos años. Y Josh McDowell la trae, la coloca aquí y la pone como realmente una aportación a estos estudios que nosotros estamos dando acá, y esto para mí es sumamente importante. Ya esta tabla no deja de ponerse nunca, casi en cada estudio que se está haciendo sobre el canon. De tal manera que esto habla de la importancia de estas palabras aquí. ¿Alguna pregunta antes de que entremos? ¿Ustedes hasta aquí estamos claros, hasta ahora mismo? ¿Seguro? ¿Todo? Bien, qué bueno, eso me alegra. Vamos bien, porque déjeme decirle que el tema del canon normalmente trae ciertas complejidades y ciertas confusiones a muchos creyentes que en verdad están buscando la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos realmente del canon bíblico, veamos entonces la relación de la iglesia y el canon bíblico. ¿Cuál fue la participación de la iglesia en el canon bíblico? Porque sí trabajó, ya lo hemos dicho. Ellos trabajaron bastante, tuvieron que llegar a una conclusión
Pero el hecho de que ellos hayan tomado tanto esfuerzo y hayan orado al Señor y hayan buscado y hayan hecho tantas cosas para asegurarse de que estos libros son la palabra de Dios, no les da la autoridad que algunas personas le quieren dar a la iglesia con respecto al canon. Por ejemplo, hay puntos de vista correctos y puntos de vista incorrectos, y normalmente hay congregaciones o hay iglesias, básicamente una en particular, que le da un valor a la iglesia sobre lo que es el canon, que en verdad no deberían dárselo. Porque si nosotros creemos que estas palabras que hoy nosotros tenemos aquí escrita, Dios estuvo envuelto en ella, quiere decir que Dios fue quien utilizó a esos hombres, incluso para darle la capacidad, la seguridad, la integridad a ellos de querer buscar exactamente dónde estaba el mensaje directo de Dios. Lo hicieron, Dios lo mostró, pero ¿cuál fue la relación de la iglesia con el canon bíblico entonces? Bueno, noten en esa tabla que tenemos aquí ahora lo siguiente. En primer lugar, punto de vista incorrecto. La iglesia es quien determina el canon. Lo lamentable es que hay congregación que creen que es así. La congregación, por ejemplo, que muchos llaman la iglesia universal, la única iglesia, ellos afirman esto. Y esto no es verdad. Y esta es su teología. Ahora tenemos otro que decir que la iglesia realmente no fue la que determinó el canon, sino que la iglesia es quien descubre el canon. ¿Ven la diferencia? Hay un trabajo enorme aquí. Pero no fue la iglesia con su poder, con su capacidad, porque ahora tienen al Señor y Dios le dio una sabiduría inmensa y ellos determinaron lo que era el canon, porque eso deja a Dios de un lado y le da más grandeza al hombre. Ese es el punto más fuerte para nosotros decir que en verdad la iglesia no es la que determina el canon, sino que la iglesia es quien descubre el canon y comienza a buscar, dice, estas son las palabras de Dios, esto es lo que debemos creer, esto es lo que debemos poner, este es el libro que debemos aceptar. Y en ese proceso Dios estuvo envuelto. Mi hermano, usted tiene que ver esto y sentarse con tranquilidad, porque Dios no estuvo alejado, Dios no lo dejó en manos del hombre. No fue la capacidad y la sabiduría inmensa de aquellos hombres, sino Dios detrás de ellos. Y diciéndolo sin que prácticamente ellos tal vez se lo imaginaran, Dios lo estuvo haciendo. Como muchas veces Dios trabaja con nosotros. Dios a veces nos pone a hacer cosas que después yo digo, wow, pero ¿y si yo no lo hubiese hecho de esa manera? Dios cuidándonos a nosotros. Y permite que pasen cosas en nuestras vidas que yo tenía tal vez otros planes para hacer, pero Dios me abrió la mente para decir, por ahí no es, y en ese momento yo entonces tomo una decisión que al final yo tengo que decir, Señor, pero no fui yo, fuiste tú. ¿Cuánto no hemos llegado a esa convicción de que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, necesariamente Dios tuvo que estar envuelto? Que no hay otra explicación, no la encontramos. Y yo sé que el pueblo de Dios duraría aquí tiempo hablando de eso. Porque hay tantas cosas que Dios nos ha permitido hacer y por las cuales nos permite pasar en este mundo, que nosotros decimos, Señor, solamente tú fuiste quien me cuidaste, fuiste tú quien me protegiste, porque yo iba detrás de otras cosas. Pero hubo un momento en que tú me dijiste, no, por ahí no es. Y es lo mismo que pasa con estos hombres que Dios llama, lo prepara y lo pone a trabajar y descubren este canon bíblico. Otro, ajá, sí. Espera, acá, micrófono, porque es que se está grabando. Sí. Bueno, tiene que haber alguien que
que no esté durmiendo. Sí, en el párrafo anterior dice aquí que el pueblo de Dios fue quien se reunió para hacer... Se me perdió el asunto aquí. Que aparezca el hilo de Valentina. Que nadie se va sin que ese hilo aparezca. Ajá. Ay, ¿dónde que está? El asunto es que dice que fue el pueblo de Dios quien se reunió para hacer el canon. Entonces, ¿cómo es que la iglesia no tiene participación? No, la iglesia tiene participación. Pero el pueblo de Dios es la iglesia, ¿no? Sí, tiene participación, pero no es la que la palabra determina, es la parte importante. ¿Comprende? La iglesia participa, tuvo un trabajo enorme. Fue ella la que para descubrir ese canon tuvo que participar y tuvo que trabajar, tuvo noche, día, piensa, análisis, enfrentamiento aquí, enfrentamiento allí. Yo me imagino, me coloco en ese momento tan difícil porque sé lo que estaba pasando ahí por el contexto histórico y no fue nada fácil, no crean que fue fácil. Tenían que vivir orando, reuniones de oración, pidiendo al Señor ayuda, porque fue que hubo una necesidad. Fíjense que esto se comenzó a pensar en el siglo II, no en el siglo I. Porque hasta ahí la iglesia tenía todo lo que era el Antiguo Testamento para dirigirse y la dirección de los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué era lo que hacían? Ellos, para instruir y guiar al pueblo y instruir a la iglesia, ¿qué hacían? Enviaban cartas. Enviaban instrucciones. Luego esas cartas ellos recomendaban, ¿qué cosa? Que se la repartieran entre las demás iglesias, que la fueran llevando y que la iglesia la pudiera leer para que pudieran entender qué es lo que Dios quiere que entienda el pueblo de Dios. Y ellos la guardaban, comparaban con el Antiguo Testamento, tenían que ver a Cristo. Dice, pero ¿por qué ahora entonces esto tiene que ser tan diferente a las escrituras del Antiguo Testamento en algunas partes? También Pablo vuelve y escribe y dice, es que hay muchas cosas que eran sombra de lo que había de venir. Hay explicaciones de lo que era el Antiguo Testamento sin violentar, ni dejar atrás, ni eliminar el Antiguo Testamento, sino que tenían que seguir todas esas escrituras como parte de un grupo de libros que Dios quiso que el pueblo de Dios tuviera, leyera y lo tuviera como palabra de Dios. Pero ahora había necesidad, y eso lo vamos a ver más adelante, necesidad de que ahora realmente estas explicaciones del Evangelio según Cristo, de lo que Cristo significaba y lo que en verdad era el Antiguo Testamento en sus escrituras para Cristo, ahora la iglesia tenía que creer. Había necesidad entonces ahora de magnificar a Cristo, decir al pueblo de Dios que Cristo es la luz del mundo, tal como él dijo. Eso era el punto principal. Escuchar eso, Cristo es la luz del mundo. Ustedes lo pueden leer fácil, pero en ese momento de tanta transición, de tantos conflictos, inseguridades, desconfianza, falsos maestros por detrás, los judíos que no querían aceptar a Cristo, era difícil la situación. Y es por eso que yo digo, wow, Señor, a todo esto se impuso tu voluntad y tú estuviste ahí en medio de todo eso. Pero sigamos. Y por eso que le digo, cuando hablamos del canon bíblico, hay siempre muchas preguntas. Y no se queden con ella, porque lo peor es cuando nos quedamos con preguntas. Porque entonces nos quedamos con todo eso y por no querer dejar saber que si sabemos, que no sabemos. Miren, no hay persona más sabia que dice que no sabe. Suena raro, ¿no? Pero no hay persona más sabia que aquella que puede decir, no, yo no sé. ¿Saben por qué? Porque es la única manera de que usted ahora sí sepa. Preguntando. Entonces hay sabiduría en eso. Exacto, es así. Es que es así. Yo quería decir, a ver si esta era la parte que decía la hermana Valentina. Ajá. Es que la iglesia, al declarar un libro canónico, lo hizo palabra de Dios. Más bien, el proceso de canonicidad reconoce cuáles libros son palabra de Dios. La señal distintiva para que un libro pase a formar parte del canon de la Biblia es su inspiración. Esa fue la parte que...
Esa es la parte que Branián estaba buscando. Sí, exactamente esa. Ahora, la iglesia punto de vista incorrecto. ¿Se acuerdan que hay cosas que nosotros podemos caminar rápido, como la semana pasada, pero hay partes que no se puede caminar tan rápido y es necesario que vayamos con tranquilidad y más analizando esta tabla que ha sido de tanta importancia para la iglesia durante muchos años? La iglesia es madre del canon. Eso suena bonito. Fue por la iglesia que tenemos el canon. Si no es que la iglesia en verdad se enfrenta a todas las dificultades y problemas de lo que hemos hablado, realmente no podríamos tener el canon. Por lo tanto, la iglesia es madre del canon. Hay que hacer un poquito, bajar ese ego y comenzar a ver las cosas con una realidad más directa del cielo, como diría yo. Y es que la iglesia realmente, punto de vista correcto, es que la iglesia es hija del canon. Es muy diferente. ¿Se entiende? La iglesia no es la madre del canon. No, la iglesia no hizo el canon. El canon estaba hecho. ¿Por qué estaba hecho? Vamos a pensar. Porque los libros estaban escritos. Estaban escritos. Y todo este proceso de palabra y de inspiración a estos hombres estaba ya dentro del plan eterno de Dios. O sea que todo lo que está pasando viene de Dios. Ellos no forzaron, ni obligaron, ni vieron cosas que tenían que ponerse ahí. Solamente, como dijimos hace un momento, ellos descubren ese canon. Y por lo tanto, ahora la iglesia no es la madre del canon, sino que ahora es hija del canon, porque la iglesia viene de ese canon bíblico, de ese patrón de vida, de esa guía, de esas instrucciones, de esas medidas, de esa dirección. De ahí nace la iglesia. La iglesia no hubiese sido iglesia sin las instrucciones de Dios. ¿Cómo puede llamarse a un grupo de personas o a una persona individual iglesia de Dios si hace lo que ellos quieren hacer? Si hacen lo que le parece mejor. En este caso, si ellos eligen qué escritura deben leer y cuáles no. Es que el hecho de elegir, como nosotros vamos a estar acá, esas escrituras también tuvo dentro del plan de Dios de inspiración, de dirección y todo. Eso es lo importante a entender aquí. Pero muy difícil para muchos entenderlo. Nunca nos olvidemos de que este libro tiene tantos años, a pesar de todos los enfrentamientos que ha tenido, no ha sido por voluntad del hombre. Es que Dios dijo, bueno, es que mi palabra va a permanecer. Porque el cielo y la tierra van a pasar, todo. Pero no se le olviden que lo van a ver durante todos los siglos, que mi palabra no pasará. Mi hermano, tiemble cuando usted oiga eso, porque miren los siglos que han pasado. Y si usted analiza la historia, usted no se imagina los esfuerzos inmensos que se han hecho para desaparecer este libro. Y sin embargo, es el libro con más manuscritos en el mundo, con más confiabilidad de sus escritos originales. Y siguen apareciendo manuscritos. Es interminable. Y Dios llevó este libro hasta una época como la que estamos nosotros viviendo hoy en día, donde realmente hoy es imposible desaparecer estas palabras. Incluso fue sumamente difícil desde que apareció la imprenta. Y después de ahí ahora, con el internet, con toda esta tecnología. Ahora, ¿cómo es que el hombre hoy quiere hacer desaparecer la palabra de Dios? Con ideologías, con pensamientos y cautivando la mente de las generaciones, porque ellos saben que si logran controlar una generación, ya la próxima dará un paso mucho más atrás que lo que la otra ya había dado.
¿Cómo explico esto? Por ejemplo, miren lo sencillo, miren cómo va el mundo. A mí me tocó vivir tiempo, por ejemplo, en que una fardita corta, eso pertenecía simplemente al mundo más bajo, a las mujeres de baja categoría o las que bailaban en cabarets. Bueno, con ciertas oportunidades hubo una generación que veía cosas como esa y estaban acostumbradas a vestir sus faldas largas, fantásticas, pero lucharon y querían ponerla un poco más arriba, la fueron subiendo. Otra generación que viene ve esas faldas que ya están un poquito más altas. ¿Y saben qué es lo que le pasa a las generaciones? Que la van siguiendo, la siguen subiendo, la siguen subiendo. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Ya es normal ver cualquier niña hoy en día por ahí vestida como una de las prostitutas del pasado. Porque los hombres se van corrompiendo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Es tratar de corromper, de dañar la mente de las generaciones para que ellos se vayan alejando cada vez más de las Escrituras. Tenemos una generación que no lee, que no quiere leer las Escrituras, y momentos como esto para muchos de los jóvenes termina siendo aburrido, cansado, porque es mejor que me lo muestren en pantalla, en visiones, donde yo tenga que forzarme mucho, y como esto es tan difícil, yo no voy, no quiero ir, no quieren ir a la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con la nueva generación y lo que ha de venir? Cada vez más alejada de este libro por el trabajo que están haciendo mucho para hacer desaparecer lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como seguridad y confiabilidad? Que el Señor hizo una promesa y Él la va a cumplir. Que por encima del hombre, por encima de los planes del hombre, su palabra va a permanecer, va a continuar y va a continuar leyéndose. Siempre habrá un remanente de jóvenes que no van a ceder, que no se van a dejar llevar por las influencias de este mundo, y ellos serán los baluartes del mañana. Cuando desaparezca la generación más conservadora, porque hoy en día es realmente un asunto sumamente horrible para algunos que le hablan de conservadores. Se está peleando por ser conservadores. Estamos en pleno siglo XXI. Sí, y todavía no has visto la realidad de este mundo, sino que te alejas de lo que en verdad es Dios, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué está pasando con la mentalidad del hombre? Que en vez de acercarse a Dios, se aleja más de Dios y te critica a ti, porque ahora vivimos un tiempo muy diferente, pero sí lleno de corrupción y de alejamiento de Dios. Porque este es el nuevo siglo. Ahora, ¿cómo será el siglo XXII? No estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXII ahora. O sea, estamos más corruptos todavía. Llegará un día en que el Señor ya tendrá que venir. Pero por encima de todo eso, su palabra no pasará. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, jóvenes que quieren buscar de Dios y que quieren escudriñar su palabra, yo digo, ahí está el ejemplo. Esa es una bendición. No hace mucho vi, por ejemplo, dentro de lo que es un ejército, cantando canciones de alabanza al Señor en la milicia de este país. Todavía hay un remanente. Hay un remanente, muchachos jóvenes, y cantando y alabando con entusiasmo, porque le permitieron tener su congregación a los muchachos cristianos dentro de todo este cuerpo de militares. Y yo digo, Señor, si eso no eres tú, ¿quién es? Porque ante un mundo como este, tenemos que ver que tú cumples tu palabra. Y eso es lo importante. ¿Por qué decimos todo esto, mi hermano? Porque el hecho de que este canon, volvemos atrás, haya sido nuestra regla de fe y práctica, nuestra medida, no fue porque la iglesia lo determinó, ni fue porque la iglesia era la madre de ese canon y puede atribuirse hoy en día el gran privilegio de ser los grandes en esto. Otro es que la iglesia no es el magistrado del canon. Ustedes conocen lo que es un magistrado, no determina leyes y ya eso ha de ser. Sino
que la iglesia es el ministro del canon. Simplemente lo dictan, lo enseñan, lo dan a conocer y promueven estas palabras que hay en este libro. Ellos no son realmente lo que han dictaminado las leyes, que es el peligro. No son ellos los que han decidido lo que se ha de creer o no creer. Es un error. Dios es el que ha estado envuelto en esto. Por eso son las autoridades papales, como dicen, que lo que ellos digan hay que creerlo, porque la iglesia es el magistrado y tiene derecho a cambiar cosas o tiene derecho a seguir una tradición eclesiástica y tenerla como norma correcta para que el mundo la siga. Entonces dejan la palabra de Dios para seguir las tradiciones. A eso se enfrentó la Reforma, cuando dijeron sola escritura. Pero no se crean. Muchos teólogos de esta iglesia todavía siguen defendiendo a capa y espada esta misma posición, porque le dan un valor a la iglesia que prácticamente se ponen ellos como al lado mismo de Dios, como si ellos discutieran con Dios y le dijeran, no, es que debe hacerse de esta manera porque el mundo ha cambiado. Ellos han tratado de guiar al mundo de acuerdo a las formas y normas que el mundo vaya tomando. ¿No se han fijado en eso? Que apoyan hasta cualquier cosa de pecado porque estamos viviendo nuevos tiempos. Y comienzan a dar instrucciones sin mirar ni pensar en la palabra de Dios. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, pone su confianza en estas direcciones, saben que es la palabra de Dios, porque ellos son hijos de esas instrucciones, ellos son los ministros de esas instrucciones canónicas, no los dueños. No sé si ustedes me están siguiendo, pero esto es sumamente importante. Pero el asunto es que tomamos como ejemplo la Iglesia Católica, pero hay iglesias que cuando se paran y defienden mi iglesia, el nombre que está ahí adelante, ellos hacen un énfasis tan elevado de su iglesia que prácticamente están diciendo, si tú no estás pensando como nosotros pensamos, tú vas directo al infierno. Si no es a través de nuestras enseñanzas, nuestra iglesia, tú no podrás llegar al cielo. No puedes decir eso. No lo puedes hacer, no hay autoridad por más que tú quieras. Claro, hay enseñanzas que debemos nosotros realmente analizar, debemos estudiarla, hay doctrinas que deben seguirse, debemos hacer un esquema de doctrina de sea la iglesia que sea y tenerla por segura porque están sustentadas por la palabra de Dios, afirmarla y enseñarla, pero no con arrogancia. Porque al fin de todo es Dios quien realmente va a determinar, de acuerdo a ese corazón que Él conoce, qué es lo que en verdad determina la salvación del ser humano. El ser humano se ha de salvar por la verdad de la palabra de Dios escrita, ciertísimo. El ser humano ha de confiar en este libro bendito, eso es cierto. Y nosotros debemos también entender de que en alguna parte puede existir la probabilidad de que estemos errados en algún punto de nuestras doctrinas. Pero con un corazón dispuesto a decirle a Dios, Señor, quiero que tú seas quien me guíe. Quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti. Si estoy engañado en cuanto a doctrina, ayúdame, Señor, a abrir un corazón. ¿Quién es el verdadero creyente? Aquel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios cuando la palabra de Dios es declarada, y no es aquel que se encierra porque él toda la vida ha creído una cosa y ahora él no puede cambiar.
es que si Dios te muestra que no ha estado bien lo que ha estado creyendo, simplemente debes cambiarlo. Pero a veces hay mucho orgullo eclesiástico y actuamos exactamente como esta iglesia que hoy se atribuye toda esta autoridad. Tristemente es así. Y esto ha estado caminando dentro del pueblo de Dios. Y no puede ser. Hay muchos puntos donde nosotros podríamos decir, wow, ¿por qué tienen que creer así? ¿Qué cosa tan terrible? ¿Cómo pueden pensar que eso es así? Pero aún así, muchos de estas personas son muy buenos creyentes. Y hijos de Dios. Y volvemos a lo mismo. Hay cosas que no son trascendentales dentro de las doctrinas. Pero hay otras que te llevan directamente al infierno. Y eso es lo más lamentable. Porque todo el problema está cuando tú encierras tu corazón en que esta sí es la iglesia que salva. No hay iglesia que salve. ¿Entienden? Ese es el punto. Y aquí desde que nosotros comenzamos hemos estado enseñando esto. Mi hermano, no es la iglesia no salva. Debemos asegurarnos de lo que estamos creyendo, pero quien salva es Dios y su palabra escrita. Ella es la autoridad donde quiera que está. Abre tu corazón. No porque mi iglesia cree esto y esto. Bueno, pero yo no sé lo que cree tu iglesia. Yo veo lo que dice la Biblia aquí. Y poder demostrar eso con la palabra de Dios en las manos. Otra cosa, la iglesia es quien administra el canon. Ese es el punto incorrecto. No, la iglesia es quien reconoce el canon, que es diferente. La iglesia es juez del canon. Y esto es más fuerte todavía. ¿Verdad que sí? No es juez, no puede ser un juez. Porque no puede decir que esto es incorrecto, esto debemos de creer y esto no debemos de creer, a pesar de que está escrito. ¿Han tenido ustedes esa experiencia con alguien? De que dicen, sí, está ahí, pero no todo lo que está en la Biblia se puede creer. Porque tenemos una tradición eclesiástica de suma importancia y chocan. Y Dios se manifiesta a través de su iglesia. Y ese es el valor tan inmenso que le dan hoy en día a la iglesia. Entonces, ellos pueden hacer juicios sobre palabras, sobre escritura. Sin embargo, lo que la iglesia es simplemente un testigo de los acontecimientos, de lo que está pasando. La iglesia observa y ve lo que Dios ha estado haciendo por su palabra escrita y cree en eso. Descarta al hombre, descarta las actividades del hombre, la inteligencia, las capacidades del hombre para dar la capacidad a quien escribió ese libro, que es Dios mismo. No se puede tomar decisiones como esta para entonces enfrentar directamente a Dios. ¿Algún comentario hasta aquí? Y nos queda una de esto que está aquí. Y me llama la atención. Ajá. Pues el canon, vimos la definición de canon, que es medida. El micrófono, sí. Decía que me llama la atención cómo vemos las palabras juez y canon. Y canon quiere decir, vimos medida. Exacto. Y juzgar, pues medir entre lo bueno y lo malo. Como esas dos palabras se contradicen. ¿Cómo? Es un contraste. ¿Usted entiende lo que él está diciendo? Es exactamente eso. Chocan, se enfrentan. Porque es una medida. ¿Cómo yo puedo ahora ser un juez en sí mismo si realmente esta palabra
no quedan combinadas. Es como un afán de creer lo que yo quiero creer y de hacerte creer a ti lo que ellos quieran creer, que no miden ni se fijan cuando realmente están contradiciéndose. Pastor, Ajá. nosotros estuvimos en una iglesia donde mi esposo fue pastor, que cuando llegamos nos encontramos con una enorme lista de reglas, con una constitución que le llaman, y había cosas que eran a veces tan ridículas como, por ejemplo, el pastor tenía que vestir de cierta manera, sin barba, Wow. ponían ciertas categorías y también a las mujeres las clasificaban de acuerdo a cómo iban vestidas. Entonces, pues cuando mi esposo llegó y les dijo nada de esto es bíblico, casi todo lo que ustedes que han creído por más de 30 años no es bíblico. Mucha gente después de eso salió porque seguía creyendo lo que la Constitución decía. Y no cuando mi esposo con la Biblia en mano les había dicho cuál era la verdad. Pero aún en nuestras iglesias evangélicas podemos encontrar que muchos creen más en estas palabras de hombres que por tradición se han dicho tantos y tantos años que lo que la verdadera Biblia dice. Y hay un dato importante, porque lo que se persigue con eso realmente no es malo. Se persigue la decencia, la pureza, el cuidado. El problema es cuando te lo imponen como norma, como regla, porque esas cosas vienen detrás por los principios de Dios, pero primeramente tienen que hacerse cuando Dios vaya trabajando en ese corazón, cambiando, transformando. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer una persona que tú desde el mundo, como para poner el mismo ejemplo de hace un rato, que estén dispuestas, que están acostumbradas a vestir sumamente indecorosamente. Vienen a la iglesia y les es difícil ellos volver otra vez, se tratan, hacen su esfuerzo, pero hay un momento en que la palabra de Dios trabaja en su vida, que es lo más efectivo, y tú lo ves de repente que se bajan la falda, la ponen más larga, se van con más cuidado y dicen, pero ¿qué pasó aquí? Es el Señor. Tú no puedes a la fuerza decirle esto es lo que hay que hacer. Porque la iglesia no se trata de reglas y normas que hacer, sino dejar que Dios trabaje en cada corazón. Y eso únicamente pasa a través de la enseñanza bíblica, de lo que Dios hace en el corazón de cada quien. No somos nosotros los que debemos decirle a las personas lo que deben de hacer. Me acuerdo que en un momento aquí se dijo, aquí hay que hablar sobre lo que es la vestimenta, vamos a hablar de la vestimenta. Dice, sí, pero no como realmente tú quieres que yo hable de la vestimenta. La manera en que se quería que yo hablara de la vestimenta era que yo realmente dijera, todo el que viene aquí debe vestirse de esa manera porque esta es la iglesia de Dios. Yo no podía hacer eso del púlpito. ¿Qué fue lo que hicimos cuando hablamos de la vestimenta? Que la palabra de Dios misma hable con respecto a eso. Eso fue lo que hicimos. Y las hermanas tan pronto escucharon eso y los hermanos, estuvieron felices y de una vez comenzaron a cambiar y a vestirse diferente. No. ¿Y qué hice yo el domingo siguiente? A incomodarme. Veo que siguen todos iguales. No, tranquilo. Esto no es mío, esto es del Señor. Vamos a seguir predicando sobre lo mismo y queriendo a esas personas iguales, amándolas iguales. ¿Entiendes? No hacer un enfrentamiento sobre algo que yo no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar el corazón de las personas. Es el Señor. Ahora, la palabra de Dios está escrita ahí. Cada quien debe saber lo que debe de hacer. Con el tiempo he estado notando el cuidado. Oigan, con el tiempo. Y vi y sigo mirando el cuidado al vestir. Uno que otro momento como que se le va la onda y vuelve a entrar a lo mismo y hace, pero tranquilo, el Señor es quien trabaja. ¿Entiendes? Y aquí estamos. Y es bueno que trajera ese punto porque es necesario eso, de que entendamos que la iglesia no se lleva simplemente ni se guía por normas. Y usted dice eso, pero yo he estado en iglesia, bueno, yo estuve en una iglesia que tuvo que cambiar eso, pero en sus inicios, esa misma iglesia a la que yo pertenecí, había una tabla escrita. No estoy inventando. Dice, manera de sentarse,
manera de usted hablar durante el servicio, dónde poner y colocar sus niños, todo. Lo de colocar sus niños se solucionó de otra manera y era teniendo un cuidado de niños. Pero eso era un asunto de ese que todos tenían, los que tenían hijos, allá atrás, todo el mundo. Y si no, había alguien que te llevaba y te colocaba. Eran normas a seguir todas. Y dije, wow, pero ¿qué cosa es esto, no? Difícil. Sí, tú también viviste eso, ¿no? O no, te sacaban. Dice, mire, lo sentimos mucho, pero aquí no puede venir así. Y lo mismo de las barbas. Podía venir un incrédulo, no había problema. Pero si tú como creyente, mi hermano, usted va a poner el mal ejemplo y por eso muchos incrédulos vienen así todo barbudos. No tenían de barba. ¿Dónde podían ellos confirmar esas cosas? ¿Cómo podían hacerlo? Me acuerdo que una vez uno de los inconversos que fue se incomodó. Dice, sí, pues afeiten a Jesús. Y ahora sí, ahora está interesante. Y se fue. Esas son las cosas que yo no puedo entender muchas veces, pero es el deseo de darle a la iglesia una autoridad que no tiene. Y esto debe, mi hermano, entiendan este punto, esto es sumamente delicado, muy delicado. No es que la iglesia no tenga autoridad, pero que su autoridad debe realmente estar formada por la palabra de Dios. Que ella misma sea quien dé la autoridad a la iglesia. Tú no puedes pretender tener más autoridad que aquella que la palabra de Dios mismo te da. Y eso es lo importante. La iglesia es la maestra del canon. ¿Cómo puede la iglesia enseñar al canon? Es que ese es el problema. La iglesia es simplemente una sierva del canon, una servidora del canon. Claro, mi hermano, para llegar a reconocer esa inspiración, dice Arturo aquí, este es un punto muy importante, incluso yo lo subrayé después de esa tabla que está escrita ahí. Analicen siempre eso y van a ver muchas enseñanzas que van a chocar y que vienen directamente de este punto de vista incorrecto de lo que es la relación de la iglesia con el canon bíblico. Pero para llegar a reconocer esa inspiración al pueblo de Dios le tomó en consideración varios elementos y esta es parte sumamente importante aquí a saber. Por ejemplo, la antigüedad del escrito. Eso no fue tan fácil, ni fue como, este libro me gusta, este sí, ay, porque yo le tengo un amor tan grande a Pablo, que Pablo me cae tan bien. Ay, pongan a Pablo, ese escrito de Pablo inspira, está inspirado. Eso no fue así. Hubieron muchos otros escritos de Pablo que no se lo aceptaron. ¿Sabían eso? No sé si Tim lo sabe, pero sí, que no, dice no, esta aquí no. Dice muy bonita Pablo, pero esa no. ¿Entiendes? Porque era como escriben muchas personas hoy en día. Muchos buenos hijos de Dios hacen un comentario y leen y dicen, wow, tremendo. Pero no son inspirados. El mismo Pablo escribió otras cartas que no fueron inspiradas. Y esto se lo doy como noticia. Tenían que ver la antigüedad del escrito, el idioma en el que fue escrito, analizarlo, la cultura, todas esas cosas, involucran todo eso ahí. El acuerdo con el resto de las escrituras, tenían que tener un acuerdo, una hilaridad en su carácter autoritativo. Varios puntos que vamos también a estar mirando otras cosas más adelante, ya que ustedes, yo supongo, leyeron este capítulo para tener una idea de qué cosa íbamos a hablar hoy. Pero no podemos perder de vista que la revelación divina se hizo muchas veces por medio de profetas que hablaron. Y posteriormente a su ministerio, entonces, registraron. ¿Se entiende lo que él está diciendo? El Antiguo Testamento por eso fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Dios habló directamente a los profetas. Por los profetas se pudo ver comprobadas sus palabras con el tiempo. Y los escritos estaban ahí.
Y entonces ahora se analiza el ministerio de todo ello, su palabra, su trayectoria, entonces se entendía obviamente que aquel hombre que se le dio esta palabra era porque era un hombre guiado e instruido por Dios para algo muy especial. Si no hubiese sido así, mi hermano, ¿cómo ustedes piensan que Jeremías pudo soportar y llevar todo lo que soportó y al final estar en paz y feliz con Dios? Porque Dios lo preparó simplemente para un ministerio especial. Él le dio su palabra, lo llamó. Ese hombre no iba a variar, no iba a cambiar en ningún momento por más que le dijeran. No por él, no por sus fuerzas, sino porque Dios estaba ahí con él. ¿No fue Dios quien quiso utilizar a José de una manera especial e increíble para hacer testimonio de nosotros hoy en día? Y esas son las cosas que hay que ver en las Escrituras. Entonces se tenían en cuenta la antigüedad del escrito, el idioma, los caracteres de los profetas, las actividades, el lugar donde escribieron, su ministerio, todo, y entonces determinar este libro como palabra de Dios, que ninguna de sus actitudes contradijera en ningún momento lo que había sido ya dicho. Y así que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder seguir la secuencia a través de tantos siglos de Dios hablando y guiando su iglesia. Es Dios quien ha guiado su iglesia y volvemos a lo mismo, no es el hombre que se ha impuesto. Es el Espíritu de Dios quien le inspiraba a dejar escrito todo lo que escribieron como palabra de Dios. El factor fundamental realmente a tomar en cuenta para reconocer un libro como inspirado era su profetismo en el Antiguo Testamento y su apostolicidad en el Nuevo Testamento. ¿Han leído ese párrafo ustedes? ¿Lo tienen ahí? Esas palabras son muy importantes y básicas para lo que nosotros vamos a estar analizando. Repetimos esto. El factor fundamental a tomar en cuenta para reconocer un libro como inspirado, primero en el Antiguo Testamento, ver todas esas profecías, era su profetismo en el Antiguo Testamento y ahora su apostolicidad en el Nuevo Testamento. ¿Cómo esto se puede explicar? ¿Han leído un texto que dice que la iglesia debe estar fundamentada en Efesios capítulo 2, yo creo que dice fundamentada sobre los apóstoles, sobre el fundamento de los apóstoles? Estos profetas y estos apóstoles, noten, ¿quién los escoge? ¿No es Dios? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿quién escoge? Cristo se tomó el tiempo de irlo buscando uno por uno para que el mundo entendiera completamente sin excusa que fue Él que lo buscó. Ellos no vinieron. Señor, elígeme a mí, mírame, que yo sí soy fiel, yo sí te voy a servir. No. A todos lo buscó y lo llamó el Señor. Y luego de buscarlo, los instruye. Y lo buscó de diferentes posiciones sociales. Y les da la autoridad ahora para que el mundo sea fundamentado sobre la base de esos apóstoles. Esto todo significa que en el caso del Antiguo Testamento debía estar escrito por profeta. ¿Y ha sido así o no? O debía ser atestiguado como palabra de Dios por medio de un profeta reconocido. Eso fue lo que ellos buscaron. Mire el trabajo, mire la dedicación. ¿Cómo le llega a esta gente a la mente todas estas cosas? Si no era simplemente porque estaban poniendo su corazón en la voluntad de Dios y no en la de ellos. Ese es el asunto.
Aquí no son los hombres los que mandan, aquí es ver lo que Dios quiere darnos a nosotros. Y comenzaron a trazar esas normas. Y en el caso del Nuevo Testamento debía estar escrito por un apóstol o por uno asociado a los apóstoles. ¿Fue así o no fue así? Eso es lo que tenemos que analizar con cuidado. Ese es el libro que usted tiene ahora. Veamos ahora, para ir concluyendo, porque no tenemos tiempo para más, pero por lo menos mencionarlo sin analizarlo, 5 principios que el pueblo de Dios solía apelar para discriminar, las escrituras. Esto no es una palabra que está mal, porque discriminar simplemente significa este sí, este no, este sí, este no. ¿Entiendes? Lo mismo que hoy en día se hace, tú no, tú estás feo, tú estás bonito, tú sí, no me gusta este que está más bonito, este más blanquito, este más prietico, no. ¿Me entiendes? Eso es discriminar, eso es lo mismo. Entonces lo mismo que están haciendo, este libro no va, este sí va, este no va, este sí va. Así de sencillo. Presentan 5 principios que el pueblo de Dios solía apelar para discriminar la escritura. Y solamente lo voy a mencionar, no lo podemos analizar porque hay mucho que hablar de esto, de cada uno de estos principios, porque hay algunos textos que leer, textos que analizar, y eso lo vamos a hacer con cuidado, y espero que ustedes también en sus casas lo analicen, lo estudien con cuidado. Realmente, mi hermano, como a veces una palabra que estoy acuñando últimamente, no se queden ustedes simplemente con la cáscara, vayan a lo de adentro. Vayan adentro, no se queden con lo que les decimos aquí, la cascarita afuera. Vayan ustedes ahora y esfuércense y vayan más adentro, profundicen, analicen, porque eso somos llamados como pueblo de Dios. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día. Y eso es lo que quieren todo este conglomerado de personas que están trabajando para hacer desaparecer todo lo que es la dirección de Dios, para establecer una religión a su norma, a su forma y bajo sus dictámenes. Eso es lo que ellos quieren hacer. ¿Y cómo lo van a lograr? Alejándote a ti de un estudio profundo de la palabra de Dios. Donde a ti te parezca aburrido estudiar la palabra de Dios. Cansón. Para ir detrás de otras cosas más agradables. Videos, películas, que te hablan de tantas cosas sublimes, magníficas. Y en las películas, cuando la hacen, por ejemplo, te ponen a Moisés y tú dices, una película cristiana. Pero ahí te van sacando de todo lo que es en sí el mensaje central de lo que significaba la vida de Moisés, para entonces hablar de cosas que ellos imaginaron que pasaron y hacerte la película más atractiva, y en medio de todo eso te sacan del contexto bíblico, y tú ahora, como es más fácil verla a través de un video y una película entretenida, ellos meten el mensaje que ellos quieren con respecto a Moisés. ¿Se entiende? No el que en verdad es. Y eso pasa en todas estas cosas. De tal manera que lo que estoy diciendo es, cuando usted vea una película supuestamente cristiana, tenga cuidado. Yo la veo y a veces la veo, me entretiene, para entretenerme. Porque ya yo empecé y vi que están metiendo un sinnúmero de cosas que no van. Y yo digo, ya sé para dónde esto va. Hay películas cristianas actualmente, entre comillas, que te ponen las relaciones entre gays como si fueran normales y aceptables. Cuidado con eso. Esto aquí, vamos a ver estos principios. Solamente leerlo, vuelvo y digo, para que lo vayan analizando. Se sentaron y decidieron, bueno, este libro va a ser aceptado si nosotros realmente podemos encontrar estas cosas como válidas. ¿Fue escrito el libro por un profeta de Dios? Si es así, entonces palabra de Dios. ¿Recibió el autor confirmación por actos portentosos de Dios? Había que ver a ese autor ahora. ¿Decía el mensaje la verdad acerca de Dios? Y ahí están los versos que vamos a analizar la semana que viene. Porque tienen que ser escritos porque era la problemática de ese momento. Y era lo que ellos tenían que enfrentar. Otros libros habían surgido. Y eso pasa en el siglo II. Y muchos de estos libros contradiciendo la enseñanza de los apóstoles.
cuando Cristo mismo dijo que la iglesia iba a ser fundamentada sobre los profetas y los apóstoles. ¿Se entiende? Entonces, estos son los llamados gnósticos, que hoy en día tenemos una gran cantidad de libros descubiertos de los gnósticos. Incluso se ha hecho el esfuerzo de querer que involucren otros libros de esos que se descubrieron ahí en el canon bíblico. ¿Por qué este libro sí debe ser puesto? Por ahora un libro gnóstico, donde contradecía el Evangelio de Dios, libros que fueron rechazados. ¿Demuestra el libro el poder de Dios? Eso le preocupaba a ellos. ¿Era esta palabra viva y eficaz? ¿Podía cambiar corazones? Mi hermano, ¿por qué le tiene miedo el inconverso a la Biblia? Porque cuando la lee, le es imposible que no encuentre que ahí hay algo que no se parece a ningún escrito de este mundo. Algunos hasta miedo le tienen porque hay algo raro. Esto es un asunto que yo no lo puedo entender. No es que habla tu alma. Y esa es la gran realidad y gran bendición de que este libro habla a tu alma. Te sientes enfrentado tan pronto comienzas a leerlo. Y ves tu pecado. Porque tiene un poder transformador y es capaz de evangelizar tu corazón. Y era preocupación de ellos si este mensaje no lograba ese fin, entonces no era la palabra de Dios. Miren qué cosa. Si solamente te entretenía y te hacía sentir bien, no es palabra de Dios. Es un buen libro. Cualquiera que lo puede entender puede encontrar ciertas edificaciones, pero realmente no es inspirado. Y lo otro, gozaba de aceptación por el pueblo de Dios. Eso tenía que verse. Porque Dios lo iba a manifestar a través de su pueblo. Lo iba a confirmar a través de su pueblo. Así de sencillo. Pero esa era la parte final. Ok, hemos hecho todo el esfuerzo, presentamos este libro. Ahora, ¿cómo lo acepta el pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios se mostraba reacción no seguro, a pesar de todo esto, ellos tenían que ir a orar y decir, Señor, tu pueblo no acepta este libro. ¿Y qué ha pasado? Porque no es inspirado. Dios mostraba. Ellos tenían que confirmar, sea lo que sea, si el pueblo no lo aceptaba en ese momento tan crucial, tan importante y de tanta trascendencia, entonces aunque nos duela, aunque nosotros creamos que en verdad este puede ser, no lo va a hacer porque el pueblo de Dios no lo está aceptando. De tal manera que Dios se manifestaba a través de su iglesia, su pueblo, y hacía que cuando ellos determinaran todo esto, al final pudieran decir, sí, esta es la palabra de Dios, es aceptada, este es el libro, no hay duda ninguna. Porque era confirmar, confirmar, confirmar por todas partes. Mientras que la Iglesia Católica, sin pensar, sin llegar a ningún criterio, simplemente este libro debe ser puesto, me parece muy bonito porque esa gente eran hijos de Dios, hay que colocar sus escritos. Y colocaron un grupo de libros ahí que en verdad, cuando tú lo analizas, contradicen muchas de las enseñanzas de Dios, del Evangelio. No porque muchos de ellos no fueran creyentes, sino porque no estaban en hilaridad con la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Son exactamente las 8. Y así que, mi hermano, creo que realmente ha sido de mucha importancia lo que hemos analizado hoy. No pensé que íbamos a llegar hasta aquí porque yo llegué cansadísimo hoy. Pero gracias al Señor que aquí hemos estado, hemos hablado y hemos participado bastante. Gracias al Señor por lo que han podido venir. Y ojalá que todos hayamos podido aprender algo. Yo quiero que alguien voluntariamente nos despida en oración. Voluntariamente la una, voluntariamente las dos. Sí. Entonces voluntariamente la 3, José Luis iba a orar. Padre nuestro, estás en el cielo, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos
hoy. Gracias por reunirnos aquí, Señor, a estudiar, Señor, acerca de cómo tu palabra, Señor, vino a ser, cómo tú utilizaste a personas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, por medio de ellos. Y te damos gracias, Señor, de que tú nos has dado, Señor, una palabra que nos enseña más de ti, que nos guía Amén, cada Padre. día, que nos instruye y que nos ayuda a ser, Señor, personas que reflejan tu voluntad y que nos ayudan a vivir tu reino en nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor. Y es en nuestra manera de vivir que damos rasgos, Señor, de cómo será en el cielo, Padre. Obviamente somos imperfectos y todos somos pecadores, pero te damos gracias, Señor, que podemos, Señor, ser diferentes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, Señor, que tú nos utilices, Señor, para plantar semillas, Señor, y que más y más personas, Señor, puedan venir, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor, y también por personas que viven vidas que verdaderamente están entregadas a ti y a tu voluntad, Señor, buscando darte a ti toda la gloria. Gracias, Señor, de nuevo por el canon y cómo tú guiaste ese proceso, Padre, que verdaderamente, Señor, valoremos, Señor, la manera y lo detallista, Señor, que tú eres, Señor, con todo el proceso, Señor, de tú guiarnos y estar presente en cada generación, Padre. Permítenos nunca perder, Señor, nuestra esperanza en ti, Padre, y permítenos, Señor, confiar en que tú eres bueno y que tienes un plan, Padre. Y como utilizaste a las personas en el pasado, nos utilizas hoy, Señor, para compartir, Señor, esa palabra santa y pura, Padre. Te pedimos que nos guardes y nos acompañes, Señor, y que perdones todas nuestras faltas y pecados, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.